Hermanos, los saluda Pastor Gerardo Velázquez Márquez de la Iglesia Cristiana Remanente por Gracia, ubicada en San Miguel Tenochtitlán. También les saluda nuestro querido Abner Galindo, quien funge como anciano en la misma congregación. Bienvenidos a su programa Caminando en Gracia, en esta radiodifusora 101.5 Jesucristo, esperanza segura, donde se predica la palabra de Dios con poder y para su gloria. Pues bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Un saludo a todos, buen provecho a todos aquellos que estén degustando sus alimentos, y queremos iniciar recordándole nuestro número en cabina, por si tienen algún comentario, alguna pregunta, deseen algún saludo, alguna pregunta acerca de la conferencia, acerca del tema que vamos a tratar y que quieran que contestemos, la pueden mandar al 712-1168-003, 712-1168-003, donde los va a atender nuestro querido y amado hermano Abner Galindo. Pues bien, un saludo a Iglesia Cristiana Remanente por Gracia en San Miguel Tenochtitlán, un saludo a todas las familias, un saludo a todos los congregantes, también un saludo a nuestro querido hermano Samuel González y a su querida familia, hermana Elena, hermana Yuritsi, nuestro querido Irán y nuestra querida Erika. Que el Señor me los bendiga mucho y que derrame su gracia diariamente en sus vidas. Pues bien, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de la familia, amados hermanos, y vamos a iniciar con un tema muy interesante que viene muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Pues bien, hoy en día hay una pugna entre hombres y mujeres. ¿Quién debe llevar el liderazgo? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Etcétera. Y hoy vamos a tratar, de acuerdo a las Escrituras, en el matrimonio, cuál es el rol de cada uno dentro de la familia, tanto del hombre, tanto como de la mujer, cuál es el lugar que Dios les ha dado. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a ponernos en las manos poderosas de Dios, para que el Espíritu Santo sea el que los ilumine y nos ayude a entender toda verdad escrita en su palabra. Oremos, queridos hermanos. Señor, le damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos da de acercarnos en humildad y sujeción a su palabra. Señor, gracias porque cada vez que abrimos este libro y podemos meditar en las palabras que dice, encontramos tesoros para nuestra vida, tesoros para nuestra alma. Gracias, Padre, le pido por aquellos que nos están escuchando, Señor, restaure sus hogares, Señor, supla sus necesidades y muestre su voluntad para ellos en cada momento. Se lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con esta exposición, y en la última exposición terminamos de ver los propósitos de Dios para el matrimonio, y creo que nos quedaron claros, amados hermanos. Así que el día de hoy meditaremos precisamente en la vida matrimonial, en cómo se vive ya dentro de un matrimonio. Y las preguntas que vienen a nuestra mente cada que meditamos en esta palabra ¿son iguales el hombre y la mujer? ¿Qué los hace diferente? ¿Quién debe llevar el liderazgo del hogar? ¿Quién debe de sujetarse a quién? ¿Por qué debemos de sujetarnos? Entre muchas otras preguntas, amados hermanos, que pueden salir a la luz en los matrimonios en estos tiempos. El movimiento feminista, el movimiento machista han venido a desvirtuar la manera en que Dios creó el matrimonio y el rol que Dios instituyó para el hombre y para la mujer dentro del matrimonio. Así que el día de hoy vamos a ver el tema del rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio. El rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y trataremos de irlo expresando, de irlo exponiendo de una manera que se entienda, y obviamente dando las citas bíblicas que respaldarán y explicarán todo esto. Miren, para entender el tema del rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio, debemos dejar claro, primeramente y como primer principio, que Dios creó
al hombre y a la mujer iguales en posición, pero diferentes en función. Voy a repetir este título de nuestro primer principio. Dios creó al hombre y a la mujer iguales en posición, pero diferentes en función. Amados hermanos, como la vez pasada, para poder entender esto tenemos que regresar al principio. Así que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y ahí encontraremos el inicio de todo. Génesis 1, 26 y 27. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si lo notan, el texto dice que Dios creó al varón y a la hembra a su imagen y semejanza. Amados hermanos, a esto se le conoce como la imago Dei. ¿Qué es la imago Dei? La imagen de Dios plasmada en el hombre. Aquí aparecen dos palabras, imago y la segunda excelen, que una es imagen, la otra es semejanza, pero las dos se aplican en cuanto a la representatividad de Dios a través del hombre y de la mujer. La Biblia nos está enseñando que el hombre y la mujer iban a representar a Dios frente a la naturaleza. Dios le dio lo mismo a los dos. Le está dando la imagen y la misma semejanza tanto al hombre como a la mujer, lo cual significa que Dios le dio la misma importancia a ambos. No es que Dios creara a uno mayor que al otro, no es que uno estuviera por encima del otro. Ambos tenían la imagen y semejanza de Dios. Ambos tenían el sello del soplo de la vida que Dios había transferido al hombre y a la mujer. Amados hermanos, muchos matrimonios cristianos hoy en día piensan que el hombre es mucho mejor o mayor que la mujer. No estamos entendiendo el concepto bíblico. Dios, al darle al hombre y a la mujer su imagen y semejanza, estaba expresando que los dos eran iguales delante de él. ¿Qué significa esto? Sencillos. Esto significa que ambos representarían a Dios. ¿Cómo representarían a Dios? Gobernando la tierra, usando aquellos atributos que Dios les había transferido, como el pensar, el amar, el perdonar, la misericordia, etc. Esto confirma que Dios los hizo iguales en importancia. De hecho, ¿de dónde creó Dios a la mujer? Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, de su lado, no de sus pies, pero tampoco de su cabeza. Esto muestra su igualdad. Pero es importante que también entendamos que la imagen y semejanza tiene que ver con relación y que esta también parte de Dios. Miren, dentro de la Trinidad hay algo que se conoce como la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Déjenme explicar algo de esto. Miren, cuando hablamos de Trinidad ontológica, estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. A esto se le conoce como Trinidad ontológica. La Trinidad económica, amados hermanos, expone que aunque son iguales en naturaleza, los tres son Dios. Cada persona de la Trinidad cumple una función. Esto para nada, amados hermanos, tiene que ver con el unitarismo, ¿verdad? El unitarismo enseña, o el modalismo, se conoce de las dos maneras, unitarismo y modalismo, enseña
que el Padre, Dios Padre, se convierte en Hijo y después se convierte en Espíritu Santo, emanando y haciéndose inferior. No, hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero cada uno cumple una función, cada uno cumple un ministerio en la etapa de la humanidad. Por eso, el que muere en la cruz es el Hijo y el Espíritu Santo es el que sella a la iglesia de Cristo. Miren, amados hermanos, ¿en dónde podemos ver que la Biblia empieza hablando de una Trinidad? De personas iguales pero diferentes a la vez. Vean el contexto de este pasaje que estamos estudiando. Vean Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, está hablando en singular, una persona habló, entonces dijo Dios. Ahora noten que la siguiente frase está en plural, es decir, que está hablando de varios. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Eso es plural. Por lo cual, amados hermanos, Génesis 1 nos está presentando la Trinidad. Entonces, la Trinidad ontológica establece que las tres personas en Dios son iguales en naturaleza, poseen los mismos atributos, pero la Trinidad económica establece que son diferentes en función. Y déjenme confirmarles esto con la Escritura. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 28. Repito, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 28. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, escuchen esto, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí Cristo nos está enseñando la palabra de Dios que el Hijo en su humanidad se sujeta al Padre. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel del que me envió, ¿verdad? Y no es que el Hijo sea inferior al Padre, simplemente el Hijo está cumpliendo una función que le había encargado su Padre. Entonces vean cómo el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Vean Juan 16, 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios en Juan 16, del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vean, amados hermanos, cómo el Espíritu Santo no tiene un ministerio donde Él hace lo que Él quiere, sino lo que oye del Hijo y lo que oye del Padre, y los tres son glorificados en ello. Es decir, amados hermanos, que la Trinidad son iguales en naturaleza, los tres son Dios de la misma manera, pero diferentes en funciones. ¿Y saben qué? Esto se manifiesta en la imagen y semejanza cuando Dios crea al hombre. El hombre y la mujer son iguales en naturaleza, pero diferentes en funciones. El hombre fue instituido por Dios como cabeza,
las mujeres como su complemento, como ayuda idónea. Repetidamente escucho en las bodas que algunos varones de Dios le dicen al hombre que tiene que ser la ayuda idónea de la mujer. Esto es incorrecto. La que fue creada para ayuda idónea fue la mujer. Vean Génesis 2, 17 al 18. Génesis 2, 17 al 18. Génesis 2, 17 y 18. Vean lo que dice el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Dense cuenta, Adán ya había sido creado. Adán ya existía, el varón ya existía. Pero miren lo que dice Dios: le haré ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta? El hombre no es la ayuda idónea de la mujer, sino que es la mujer la que fue creada para ayuda idónea del varón. Amados hermanos, esto lo debo de tener siempre en mente y presente en mi matrimonio. Como varón, debo de saber que Dios me puso como guía, y como mujer, debo de saber que yo soy ese complemento que ayuda a la guía del varón en la familia. Pero ¿en dónde enseña? ¿En dónde enseña la Biblia que la mujer y el hombre son iguales en naturaleza, pero diferentes en función? Miren, amados hermanos, vamos a ver primeramente que la mujer y el hombre son iguales en naturaleza. Vean Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3. Versículo 28. Dice la palabra de Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, escuchen esta afirmación, sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está enseñando, amados hermanos? ¿Qué está enseñando aquí Pablo en Gálatas? Que el judío y el griego, el esclavo, el libre, el varón y la mujer son iguales delante de Dios. Entonces aquí podemos aprender, amados hermanos, lo que les estábamos diciendo hace un momento. El hombre y la mujer son iguales en naturaleza delante de Dios. Ni uno vale más que el otro. Los dos valen lo mismo y Dios les da lo mismo. Pero ¿saben? Si bien es cierto que son iguales en naturaleza, son diferentes en funciones. Voy a repetir esto. Si bien es cierto que el hombre y la mujer son iguales en naturaleza, son diferentes en sus funciones. Vean primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice de la siguiente manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amados hermanos, ¿qué está enseñando aquí? Que el hombre y la mujer cumplen funciones distintas. Amados hermanos, eso se puede contemplar en la misma naturaleza. Nunca se ha sabido en la historia de la humanidad que un hombre dé a luz a un hijo. Esa maravillosa bendición únicamente Dios la ha dado como función de la mujer y no se repite en el varón. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, debemos tener en mente en nuestro matrimonio que delante de Dios somos iguales, pero que tenemos que cumplir funciones distintas.
De hecho, miren aquí en este texto de 1 Corintios 11:3, aquí aparecen los dos, iguales en naturaleza y diferentes en función. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el problema entonces en el matrimonio? Miren, amados hermanos, uno de los problemas más importantes, y no hablo de importantes en que sea bueno, sino el problema que es el más grave, o uno de los más graves hoy en día dentro del matrimonio, es el cambio de roles. La mujer quiere tomar el papel del varón, y el varón se conforma con tomar el lugar de la mujer. Entonces, ¿qué inicia? Inicia una lucha de poder. Inicia una guerra por el dominio del hogar. A ver quién manda en el hogar. De hecho, llevamos a nuestros hijos con familiares o conocidos y les hacen una pregunta, amados hermanos, que nos parece muy graciosa, pero que es muy peligrosa. Le preguntan al pequeño: ¿en tu casa quién manda? ¿Papá o mamá? ¿Por qué? Porque hay un cambio de papeles. Porque el hombre y la mujer renuncian al rol que Dios les dio dentro del matrimonio y deciden entregárselo al otro. Y esto lo vimos la transmisión pasada, donde Adán y Eva cambiaron su rol. Una consecuencia de la entrada del pecado. Dios le dice a Adán, recordemos: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Ahí los roles se cambiaron y entró la lucha por el gobierno en el hogar. El hombre quiere mandar, la mujer quiere mandar. Y Dios, como castigo, le dice a la mujer que su deseo sería para su marido. ¿Por qué Dios le dice esto a Eva? Por intercambiar la función que Dios les había dado. Y le dice que el marido se enseñoreará de ella, es decir, que la gobernaría. Pero sabes, ahora como cristianos, la Biblia manda que cada uno cumpla su papel. Amados hermanos que me están escuchando, tanto el hombre como la mujer deben de cumplir su propio papel que está descrito en el Evangelio dentro de su matrimonio. Amados hermanos, es una tristeza cuando los matrimonios se rompen por la lucha de poder. Amado hermano, debemos cumplir esos roles que Dios ha instituido para cada uno de nosotros, tanto como varón, tanto para la mujer. Debemos tomar nuestro papel que la misma palabra de Dios nos está enseñando. Pero ¿cuáles son esos roles? Pues bien, amados hermanos, vamos a meditar. Vamos a exponer cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer dentro del matrimonio. Y permítanme iniciar con el hombre. Y aquí alguien preguntaría: ¿y por qué va a empezar a hablar del rol del matrimonio, del hombre dentro del matrimonio? ¿Por qué no como buen mexicano, buen ciudadano, primero las damas? No. ¿Por qué me voy a dirigir primero a los hombres? Porque el hombre es la cabeza del hogar. ¿Se acuerdan? Eso dice 1 Corintios 11:3. El hombre es la cabeza del hogar. Así que vamos a empezar a meditar, vamos a empezar a pedirle a Dios que restaure, que empiece a restaurar por la cabeza del hogar. Esto es el varón. Pero antes de continuar, amados hermanos, recordamos nuestros teléfonos en cabina: 712-11-68-003, 712-11-68-003. Los va a atender nuestro querido y amado hermano Abner Galindo. Pues bien, amados hermanos, ¿cuál es el rol del hombre dentro del hogar? Hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que nos enseña de una manera puntual y de una manera clara cuál debe de ser el papel del hombre dentro del hogar. Así
que vamos a leer, por favor, queridos hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 29. Efesios capítulo 5, versículos 21, vamos a leer desde el 21 al 29. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 29. Y miren, amados hermanos, en este texto, el apóstol Pablo va a iniciar con un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden que no debe ser desobedecida. Es como cuando un general militar le dice a un cabo: debes hacer esto. El cabo obedece sin ponerle excusas al general. Ese es un imperativo en la palabra de Dios. Miren la orden que está dando aquí el apóstol Pablo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Querido hermano que me escuchas, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo le está dando la orden de someterse tanto al hombre como a la mujer. Porque a veces a nosotros los varones nos gusta pasar por alto ciertos aspectos de la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia. Y nosotros los varones decimos: no, la Biblia enseña que la mujer debe de sujetarse. Bueno, eso es lo que no está diciendo el texto. El texto comienza diciendo: someteos unos a otros. Mujer, sométete al hombre. Hombre, sométete a la mujer. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo lo tienen que hacer? En el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Miren, esto significa: dado que Dios ha mandado que el hombre se someta a la mujer y la mujer al hombre, ustedes tienen que obedecer. Ahora, de los versículos 22 al 33, Pablo va a explicar cómo debe de ser ese sometimiento mutuo. Pablo va a explicar cómo el hombre se debe someter a la mujer y cómo la mujer se debe someter al hombre. Voy a repetirlo. La orden está en el versículo 21. Dado que Dios lo ha ordenado, sométanse el uno al otro. Versículo 22 al 33. Cómo debe someterse el hombre a la mujer y cómo debe someterse la mujer al hombre. Ahora, a partir del versículo 22, nosotros vamos a ver, queridos hermanos, que les empieza a hablar a las casadas. Y aquí probablemente alguno de ustedes pensará: ¿por qué si va a hablar de las casadas, usted lo va a aplicar a los varones? Miren, porque Pablo va a hablar del sometimiento de la mujer en función del rol del hombre. Es decir, que Pablo va a decir: mira, varón, para que tu mujer se pueda sujetar de esta manera, tú debes comportarte de esta manera. En pocas palabras, si tú quieres que tu mujer tenga una buena sujeción a ti, tú debes de vivir de esta manera. Ahora sí, versículos 22 al 29, dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este texto vamos a encontrar 7 características del rol del hombre en el matrimonio. Repito, en este texto vamos a encontrar 7 características del rol, el comportamiento del hombre en el matrimonio. Debo decir algo, queridas hermanas. No busquen perfección, busquen dirección. ¿Qué quiero decir? No esperes a que tu marido sea igualito a Cristo. Eso jamás sucederá. ¿Por qué? Porque Cristo era imperfecto y nosotros somos imperfectos. Entonces, ¿qué debes de buscar? Dirección. ¿A qué me refiero con dirección? A que tu marido y tu varón, escucha esto, debes de buscar trabajar constantemente en oración, lectura de la palabra y testimonio de estas 7 características en tu matrimonio. Pues bien, vamos a ver la primera característica. La primera característica que debe de llevar un varón o que debe de vivir un hombre, acuérdense, le voy a hablar a la cabeza del hogar, al hombre. La primera característica que debe tener un hombre para llevar un matrimonio que agrade a Dios es la siguiente: que tenga la capacidad de aplicar su liderazgo. Que tenga la capacidad de aplicar su liderazgo. Esa es la primera característica. Miren lo que dice Efesios 5, 22 al 24, que ya sé que ya lo leímos, pero releerlos nos abrirá el panorama para esta primera característica de que el varón debe tener la capacidad de aplicar su liderazgo. Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí dice que el marido es cabeza de la mujer. Esto apunta a la creación. Dios primeramente creó a Adán y después a su ayuda idónea. Esto no quiere decir que la mujer sea menos, como ya expliqué anteriormente, sino que el varón es el que lleva la responsabilidad de la relación y del matrimonio. Esto se manifiesta vez tras vez en las Escrituras, que el marido es el que lleva la responsabilidad en el matrimonio. Vean, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, del 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está enseñando que Adán fue creado primero y a él se le da la responsabilidad del varón, del liderazgo. Así que, amados hermanos, lo que Pablo está enseñando es que la manera en que tú, varón, vas a impactar a tu mujer de acuerdo a la palabra de Dios es que debes de aplicar correctamente tu liderazgo. No quiere decir que la mujer sea nuestra esclava. No quiere decir que seas un tirano con ella. No quiere decir que llegues de trabajar y tú la mandes y ella obedezca. No.
sino lo que está enseñando la palabra de Dios con liderazgo. Escucha esto, querido hermano, y grábalo en tu corazón. Lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a liderazgo es que tú diriges a tu mujer, que tú la guías en la palabra de Dios, que le ayudes a explotar las cualidades que Dios le ha dado, que le ayudes a vencer sus temores y sus inseguridades, que le ayudes a sentirse segura en todo, que le ayudes a descansar en los brazos del Señor. Ese es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico quiere decir que el varón le manifieste su madurez a la mujer y que tenga la capacidad de tomar decisiones consultándola a ella. Es decir, que proponga con madurez las cosas. ¿Se dan cuenta? Hay muchas mujeres al lado de hombres cristianos que se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque las que tienen que tomar la decisión en el hogar son ellas. O si el marido tiene que tomar la decisión, le preguntan a ella: ¿cómo ves tú, mi amor? No, varón. El que debe de llevar seguridad a tu hogar eres tú. Ese es el liderazgo bíblico. Como Cristo no dejó la salvación del hombre en manos de la iglesia, sino que Él decidió morir por llevar a cabo esa salvación. Es impresionante ver a matrimonios en la que toma las decisiones son ellas, y todavía el hombre aún le reclama por tomar esas decisiones. Que el hombre le diga a la mujer: pues ve tú decide. ¿Sabes qué, querido hermano que me escuchas? Eso es inmadurez. Eso es falta de liderazgo bíblico. Amados hermanos, las decisiones deben ser entre los dos. El hombre toma la iniciativa, platicarlo con su mujer, llegar a un consenso para que ambos decidan. Si alguien hace eso, quiero decirte que estás teniendo un buen liderazgo. Si estás haciendo lo contrario, no estás siendo un líder como Cristo para tu mujer. Así que el evangelio en la familia nos enseña, escucha esto, querido varón que me escuchas, que el hombre tiene que ser un líder como Cristo para su mujer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo en Efesios 5, 22 al 24. Que así como Cristo es un líder para la iglesia, el hombre tiene que ser un líder para su mujer. Alguien que no le dé miedo tomar papeles de responsabilidad. Fíjate lo que dice al final de este verso 23 de Efesios 5. Mira lo que dice el final de Efesios 5:23. Dice el final: y Él es su Salvador. Aquí se manifiesta el liderazgo. El hombre tiene la madurez necesaria para tomar decisiones que bendigan a su mujer y ésta proceda a contribuir en honor a su marido. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué Pablo recuerda que Cristo es su Salvador? Porque Cristo tomó la decisión de morir para bendecir a su esposa, a su novia, que es la iglesia. Así el varón debe de tomar decisiones que bendigan a su esposa. Pero, ¿qué pasa con un hombre que no ejerce su papel de llevar la relación? ¿Sabes qué? Te meterá en problemas. Y problemas muy graves. Y sabes, lo puedes verificar en la Biblia. Si tú lees Génesis capítulo 16 al capítulo 21, Génesis capítulo 16 al capítulo 21, nos va a narrar la historia de Abraham y Sara. Sara
toma el liderazgo en el matrimonio y lleva a Abraham a tener relaciones sexuales con Agar. Una vez que Agar y Abraham tienen a Ismael, comienzan los problemas matrimoniales con Sara. De tal manera que Abraham tiene que despedir, tiene que alejar de su persona a su hijo Ismael. ¿Te das cuenta? Sara llevó el liderazgo de la familia y eso trajo problemas como consecuencia. El papel de liderazgo lo tenía que llevar Abraham. Así que un hombre que no tiene la madurez de llevar la relación es alguien que constantemente caerá en problemas y en conflictos. Pero no solamente un hombre que no lleva el liderazgo de su casa como Cristo lo lleva con la iglesia, es un hombre que te lleva a los conflictos, no. También es un hombre digno de vergüenza. También es un hombre digno de vergüenza. El no llevar el liderazgo como Cristo lo lleva en la iglesia, marido, te hace digno de vergüenza. Vean Jueces capítulo 4, versículos 4 al 8. Jueces capítulo 4, versículo 4 al 8. Jueces capítulo 4, versículos 4 al 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jueces 4, del 4 al 8. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Vemos a un hombre llamado Barak acobardado, con mucho miedo de tomar su liderazgo. Débora, usando la palabra de Dios, le dice: Dios te ha mandado a ti que lo hagas, que tú seas el líder para Neftalí, que tú seas el líder para Zabulón, y que vayan a conquistar esta tierra. Pero el hombre acobardado le dice: si tú vas conmigo, lo haré. ¿Qué está haciendo Barak? Le está transfiriendo su liderazgo a Débora. Por lo cual, en el versículo 9, ella le dice: mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de Jehová venderá Jehová a Sísara. Es decir, la bendición que era para ti, ahora Dios me la otorgará a mí, porque tú como varón debías llevar el liderazgo, pero tú estás acobardado para hacerlo. Así que ahora lo haré yo. Amados hermanos, eso no es solamente en el tiempo de Débora y Barak.
Esto también pasa en nuestro tiempo. Las mujeres deben de tomar el liderazgo en el hogar porque los hombres están temerosos de hacerlo. Amados hermanos, esto no es grato delante de Dios, porque Dios instituyó al hombre como cabeza de la familia. Así que, marido, debes ejercer tu liderazgo. Así que el primer rol del hombre dentro del matrimonio, la primer característica del comportamiento de un hombre en su matrimonio es que pueda y sepa ejercer su liderazgo, que no tenga temor de la responsabilidad de llevar un hogar. Amado hermano, en Efesios 5, 22 al 31, Pablo está comparando el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Así que tú, varón, en el liderazgo dentro de tu matrimonio debes de ser un líder como Cristo. Nunca vemos a Cristo huir de las responsabilidades. Nunca vemos a Cristo temeroso de tomar las decisiones. Nunca vemos a Cristo angustiado por los problemas que hay. Vemos a un Cristo firme, fuerte, con convicciones, que toma la mayor decisión que cualquiera podría tomar para bendecir a su iglesia, dar su vida por ella. Así que, querido varón, tú debes de ser un líder de ese calibre para tu mujer. No tengas miedo de tomar el liderazgo. Como dice Santiago capítulo 1, tienes falta de sabiduría para ello. Pídesela a Dios, el cual da abundantemente. Pero pide con fe, no dudando de nada. Porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es llevado de un lago a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Y escucha lo que dice a continuación, querido varón. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que pídele a Dios sabiduría y seguridad para ser un buen líder en tu matrimonio. Pues bien, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Únicamente vimos una característica de las 7. Estaremos viendo, si Dios quiere, una o dos por transmisión. Amados hermanos, recuerden nuestro programa Caminando en Gracia, que esta amada radiodifusora Jesucristo Esperanza Segura 101.5 ha abierto las puertas para poder predicar el evangelio dentro de la familia. Pues ha llegado el momento, amados hermanos, de exponer comentarios, preguntas, alguna petición, algún saludo. Repito, nuestros teléfonos en cabina: 712-11-68003, 712-11-68003. Nos atiende nuestro querido hermano Abner Galindo. Pues bien, amados hermanos, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Voy a preguntar aquí a mi querido hermano si las hay. ¿No es así? Pues bien, queridos hermanos, esperamos que les haya quedado claro. Nos vemos el día martes, si el Señor permite, para seguir con estas 7 características del papel del varón dentro del matrimonio. Posteriormente veremos las características de la mujer dentro del matrimonio. Queridos hermanos, si hubiera algún cambio de tema o alguna sorpresa por ahí preparada, pues se las estaremos sabiendo saber con anticipación, para que ustedes se preparen, amados hermanos, para escuchar la palabra de Dios y que los matrimonios, las familias puedan ser restaurados de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, acompáñenos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra expuesta. Gracias, Señor, por recordarnos la maravillosa imagen, la maravillosa ilustración del matrimonio: Cristo y su iglesia, el hombre y la mujer. Gracias, Padre, porque nos está hablando a nosotros los varones, nos está enseñando
cómo debemos comportarnos para tener matrimonios eficaces, matrimonios que le agraden a usted, Señor. Sigo poniendo en sus manos también a mis queridas hermanas, Señor, que ellas puedan ayudar y apoyar a sus maridos a ser ese líder como Cristo lo era para su iglesia. Gracias por permitirnos predicar su palabra. Gracias por esta amada radiodifusora. Gracias por nuestro querido hermano que está en cabina, Señor, y es muy amable con nosotros y nos llena de bendición. Gracias por el Valle Mazagua, Señor. Gracias por esta estación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, se despide de ustedes Gerardo Velázquez y nuestro querido hermano Abner Galindo. El día martes nos vemos, si Dios quiere, de 4 a 5 de la tarde en este programa Caminando en Gracia, donde estamos viendo la serie de El Evangelio en la Familia. Gracias, amados hermanos, y sigan sintonizando y quédense en esta maravillosa radiodifusora 101.5 de su FM, Jesucristo, Esperanza Segura. Y ahora los dejamos con el siguiente tema. Hasta luego y que Dios les bendiga.